charco es un reto cotidiano, es el construir arena. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 4 de abril. Llegó momento de un poquito de sol, aire y poesía, así que recibimos a Javi Balado desde Brasil. Buen día, Javi. Buen día, ¿cómo andan? ¿Me reciben bien? Sí, te recibimos bien, claro. ¿Vos cómo estás? Bueno, me reciben con un abrazo virtual y también me escuchan mi voz también, tranquila. Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo anda, Javi, después de varios meses? Bueno, poetizando con el haiku como camino, con Luna, con mi hija, ahí batallando sin violencia, poetizando con mucho amor y bueno, y siempre con un pensamiento y una acción crítica. Así que, como decíamos en la columna del año pasado, o por lo menos lo poníamos en debate, la columna de lo personal es poético, la pregunta si íbamos a salir mejores de la pandemia. Bueno, no solo que no salimos mejores colectivamente, sino que también ahora hay un país que invade a otro, así que, y hay niños muertos y personas muertas, así que sí, no hemos salido mejores como humanidad, y así que bueno, eso sí me da un poco de tristeza. Por eso el haiku de alguna manera y la poesía y participar nuevamente de Charco Arena, de la tribu, de mi querida y amada radio, de mi querido y amado barrio de Almagro, me da mucha alegría. Así que les agradezco por esta nueva oportunidad. No, gracias a vos por participar. ¿Qué nos vas a compartir hoy en esta primer columna? Bueno, primer columna, episodio 1, haiku y camino. Bueno, acá en Brasilia me conocen como un maluco do haikai, el loco del haiku, porque bueno, voy a los colectivos llevando haikus con semillas de suculentas y voy divulgando un proyecto que tengo que se llama Haiku Caminante, para llevar clases abiertas y tallercitos de haiku en las escuelas, en las bibliotecas públicas, en huertas comunitarias. Así que bueno, se me ocurrió que este año podíamos continuar con esa mirada filosófica y política de la poesía, pero más en el haiku, ¿no? Que me parece que precisa más de difusión, creo que se merece, es un género literario, poético que se lo merece. Así que hoy vamos a hablar del haiku y del camino, y vamos a empezar todos los episodios, todas las columnas, con un haiku que hable sobre la palabra clave, la palabra en cuestión, que sería camino. Así que les comparto este haiku de Matsuo Bayo, que fue quien de una poesía más extensa en el Japón, que se llamó Tanka, él agarró la primer verso de 5, 7 y 5 sílabas, que es el haiku, y le dio su independencia, ¿no? Empezó a poetizar, recorriendo en 6 viajes que hizo por el Japón, dejando todo, familia, dejando afectos, se fue a recorrer el Japón hasta los últimos días de su vida. Y entonces le comparto este primer haiku para empezar, de Matsuo Bayo. Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Y a partir de este salvo el crepúsculo, las interpretaciones que yo hago es: salvo el crepúsculo, yo salvo el crepúsculo como lo salvo de que nadie lo vea, de que nadie lo disfrute, me salvo junto al crepúsculo, o este camino ya nadie lo recorre, solo el crepúsculo. Entonces, el jugar con las palabras, el pensar poéticamente las palabras, nos abre como portales, ventanales hacia diferentes poéticas, a diferentes caminos. Y esta última frase, este último verso de Bayo, salvo el crepúsculo, fue el título del último libro de Julio Cortázar, de nuestro querido Julio Cortázar, en el 84, pero ese libro se publica después de la muerte de Julio Cortázar, que fue en febrero, el 12 de febrero. El libro se publica después, él estaba haciendo las últimas revisiones y se publica después. Y en este libro del 84, salvo el crepúsculo, hay un texto muy lindo que me parece que él juega con el haiku, juega con el camino y juega con la memoria como camino también.
Y dice este texto de Julio Cortázar en su libro, en el último libro, Salvo el crepúsculo: nunca quise mariposas clavadas en un cartón. Busco una ecología poética, atisbarme y a veces reconocerme desde mundos diferentes, desde cosas que solo los poemas no habían olvidado y me guardaban como viejas fotografías fieles. No aceptar otro orden que el de las afinidades, otra cronología que la del corazón, otro horario que el de los encuentros a deshora, los verdaderos. Y aquí me parece que Julio abre un montón de ventanales, como digo, portales para que podamos jugar, porque bueno, como vimos en la columna pasada de lo personal es poético, cuando hablamos de palabra, una de las maneras que tenemos como seres humanos de comunicarnos, tal vez es la más reciente, si pensamos en la historia de la humanidad, de cómo nos comunicábamos, tal vez el lenguaje en palabras sea de los últimos, ¿no? La comunicación oral y las palabras, digamos, el peso que para mí que tiene las palabras, que no es primero es comunicación, pero después, o por lo menos intentar comunicarnos, sino también cuando hablamos de poesía es un juego, primeramente una práctica, y el haiku nace como un juego, porque cuando era tanka, cuando era una poesía más extensa, se hacía entre dos personas, después pasó a ser varios haikus, en donde había como lo que conocemos en el canto con caja como el contrapunto. Alguien canta una copla y hay otra persona que le responde. Bueno, el haiku era eso en el siglo XVI, pasó al siglo XVII, hasta que, como decía Matsuo Bayo, lo independizó y lo dejó en esas 17 sílabas en sus 3 versos. Entonces cada palabra lleva un significado primero, lleva una historia y lleva caminos. Entonces la palabra camino, hablando filosóficamente, uno la relaciona con qué. Si es gramaticalmente, camino puede tener dos relacionamientos gramaticales. El primero, yo digo, del verbo camino, yo camino, que sería el menos importante, pero bueno, yo camino individualmente. Pero también el sustantivo, que es lo que más me interesa, y uno de los orígenes que hay de la palabra camino es camin, con doble M, camin, que viene del celta, que significa, esto es muy lindo, recorrido imaginario. Claro. Significa recorrido imaginario en celta, que a su vez camin viene de cam, que significa paso. Entonces yo hago las dos primeras preguntas para empezar este episodio 1, esta relación que hacemos de la poesía del haiku con también la filosofía. Si yo digo que, por ejemplo, para los celtas, camin es recorrido imaginario, y viene de cam, que significa paso. Les pregunto, ¿para hacer camino hay que imaginar? ¿Para hacer camino hay que dar pasos? Nos quedamos las dos como, sin duda, digamos, hablamos de territorios posibles en Charco siempre, ¿no? De esa construcción, de ese caminar desde los deseos, ¿no? Como imaginar, ¿no? Un camino posible, como que me imagino precisamente caminos posibles sin precisamente una cuestión física, desde nuestra imaginación, nuestros deseos, anhelos. Sí, coincido y también pensaba en esto de el motor, que el deseo es el motor siempre que te lleva hacia distintos lugares. Cuando por ahí deseamos cosas, las imaginamos, hasta las podemos visualizar, y esos pasos que mencionás, al menos yo lo siento como las distintas posibilidades que se pueden llegar a ir dando, no desde el lugar de estar calculando constantemente qué es lo que vamos a hacer ni nuestro accionar, pero sí como tener esa mirada de, bueno, está este bagaje de posibilidades y hacia dónde voy, digamos, con estas cosas que voy haciendo. Exacto, bueno, por eso pensar el camino ahí desde nuestras perspectivas, desde nuestras visiones, también desde nuestra lengua impuesta, que es la lengua española, la lengua castellana, pero bueno, es desde donde nosotros y nosotras hablamos. Pensar la palabra camino
más allá de la gramática, digo, como esto de la filosofía, ¿no? Que estamos presos y presas de alguna manera de la gramática. Bueno, ¿cómo liberarnos de la gramática inventando nuevas gramáticas? Bueno, de eso el lunfardo sabe muchísimo, o reivindicar las lenguas y los idiomas, los dialectos indígenas. Y volviendo a la palabra camino, lo que ustedes decían es interesante, porque no todo camino es deseado. No todo camino como vivencia es deseada. Entonces, lo que nosotros estamos compartiendo es un poco un camino deseado, un camino de placer, el que imaginamos y el que podemos realizar, tanto físicamente como el que realizamos de manera imaginaria. Porque los caminos que hacemos como seres humanos son físicos y son imaginarios. Entonces, para tener un camino desde el placer, hay que reivindicar también las diferentes poéticas y las diferentes elecciones que hacemos. Y ahí está la elección voltando en portugués, volviendo a Matsuo Bayó, que él deja sus afectos y toda su poca riqueza que tenía desde sus bienes, y se dedica a enseñar haiku por todo Japón hasta el momento hasta los últimos momentos de su vida. Y tiene una alumna, una discípula, digamos, una participante de esos talleres, de las pocas mujeres en ese tiempo y que escribían haiku, que también se dedicaban a dejar sus casas y a salir a vivir su vida como seres independientes. Y esa mujer se llama Sono Yo, que escribe en esto de hacer camino, escribe un haiku muy bonito que dice así: por el prado primaveral encuentras gente entrañable, sencilla en sus maneras. Si lo leemos como a mí me gusta, desde el último verso, para convertirlo en el primero, podemos decir: sencilla en sus maneras, encuentras gente entrañable por el prado primaveral. Así que me pareció muy interesante también, porque cuando elegimos un camino, por más que lo elijamos, también lo que pasa en ese camino, ¿cómo podemos tener control de lo que va a pasar en ese camino? Y ahí viene otra pregunta: si nosotros elegimos un camino, ¿es porque vamos a tener control de ese camino? ¿Vamos a querer tener como la hoja de ruta cierta de todo lo que va a pasar, como un camino, como un destino asegurado, un destino de bienestar? No estoy haciendo una apología del dolor, como podría ser Nietzsche, ¿no? Que primero hay que saber, como dice el tango, ese tango bastante machista, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, en fin. Pero en algún sentido, también a veces elegimos caminos que nos van a dar una satisfacción, como la propaganda esa de los productos que se compraban, satisfacción garantizada. En algún sentido buscamos un poco eso, ¿no? Y lo voy a juntar con un haiku que yo escribí en mi libro El haikuista, el espejo, la sombra, la voz, del 2020. Un poco desde mi experiencia cuando vivía en Buenos Aires. Y ese haiku habla un poco del camino y dice: viajando en tren, el pájaro herido sueña con volar. Sueña con volar el pájaro herido viajando en tren. Entonces ahí también está la metáfora. ¿Quién es el pájaro herido? ¿Por qué viaja en tren? Y si el pájaro está herido en sus alas, lo que anhela, con lo que sueña, es con volar. Porque un pájaro que no vuela es un pájaro que se muere. No puede sobrevivir. O si sobrevive es por poco tiempo y dependiendo de otros animales. Entonces, eso también, la relación. Volvemos al camino no deseado. Cuando yo viajaba de tren por trabajo, en ese malestar, o pensando en las personas que viajan en tren para ir al trabajo, un trabajo no deseado, un camino no deseado, entonces de alguna manera somos pájaros heridos que soñamos con volar, soñamos con otros caminos, que tenemos otros anhelos. No sé a ustedes qué les parece. Sí, en esto del camino y el recorrido y este juego que planteás, ¿no? Como la apertura también, yo pensaba en eso, como bueno, el recorrido, te pueden pasar un millón de cosas en ese recorrido, hay como un montón de posibilidades, algunas que deseamos, otras que no, que son parte. Y creo que si tenemos esta intención de tener el control de todo, estamos cagadas, disculpen la expresión,
porque en realidad no se presenta esta apertura de la que hablamos y bueno, el bancarse las situaciones malas, volver la posibilidad de salir de esos lugares no deseados donde por ahí nos encontramos. Sí, las eventualidades, lo imprevisto, ¿no? También permitirnos en ese recorrido, en esos pasos, sorprendernos de aquello que no teníamos previsto, ¿no? Esas eventualidades que nos sorprenden. Y los fracasos también por Sin nuestras duda. acciones, que son parte de la vida, y cómo encarar ese fracaso para no quedar pegada en algo que realmente te bloquee y te estanque en un lugar. Claro, pero también está el camino, en todo lo que se dicen, tomando el último verso de Sono Yo, que ella dice, el prado primaveral, lo que el haiku tiene es, en sus estructuras gramaticales, además de sus 17 sílabas, tiene lo que llamamos el kigo, que es una palabra de estación, entonces ella ya la utiliza, el kigo, que es primaveral, también puede ser un suceso que pasa en alguna primavera, ¿no? Entonces ella ya lo utiliza. Después está lo que se llama el kireji, que sería como una pausa, como un silencio. Entonces ella dice, por el prado primaveral encuentra gente entrañable. Uh-huh. Ahí hay una pausa, hay un kireji, puede finalizar ahí la frase. Y después continúa para el tercer verso que dice sencilla en sus maneras. Ahí está lo que se llama el aguare. El aguare sería como el asombro. Entonces, el asombro podría ser todo el haiku, ¿sí? Porque en el prado primaveral que ella recorre, que Sono Yo recorre, se encuentra gente entrañable, sencilla en sus maneras. Y en esto de en sus maneras creo que está el debate también. Porque a veces nos pasa, o a mí me pasa, que en nuestros caminos llevamos nuestro bagaje, nuestros pensamientos, nuestros sentires, y en ese relacionarnos con otras personas, en sus maneras, que en este caso Sono Yo habla de sencilla también, ¿qué será sencilla en su manera, no? Tal vez se está hablando de personas que viven en el campo, en ese momento, en ese Japón más agrícola, que ella no andaba tanto por las ciudades. Entonces, bueno, también hay un desafío ahí en cómo, volviendo a lo personal es poético, cómo compartir, cómo debatir esas nuestras maneras, ¿sí? Poéticas, manteniendo nuestra independencia de pensamiento, pero de alguna manera se juegan los sentimientos y las ideas y las ideologías. Entonces, me parece que también es una manera de pensarnos en el camino, en eso de que vos decías la palabra, hay una frustración. Me parece que también hay una idea de decir, bueno, cómo confrontamos las poéticas con las diferentes maneras. Sí, igual frustración desde el lugar positivo, no negativo, por eso digo de ese aprendizaje, como de ese reverdecer constante del cual siempre anhelamos y soñamos. Ajá, está bien, buenísimo. Porque las palabras ahí podemos ver como los dos significados que tiene. Una palabra no es mala o buena de por sí. Creo que lo vimos en la última columna del año pasado cuando hablamos de la muerte, que la muerte no Claro. era mala de por sí, sino la circunstancia. Sí. Entonces me parece que el camino, uno dice hacer camino. Bueno, pero ¿qué camino? El que yo quiero, el que yo elijo, el que yo siento, más allá de lo que pase. Pero esa primera elección en la que intentamos, o por lo menos no queremos que nos arrebaten, no queremos que nos roben esa primera elección. Después lo que pasa, bueno, pasan muchas cosas como ustedes decían, pero a lo que yo me refiero es a esa primera elección, a esa primera independencia de ser. Bueno, a ver, compartir lo del sorteo, así que Sí. para finalizar, que nos quedan los últimos minutitos, cada episodio, yo le llamo episodio porque cada columna va a tener como una consigna, un sorteo de 2 libros, 2 ejemplares del libro El Haikuista, el espejo, la sombra, la voz, que publiqué en 2020. Así que en esta primera consigna yo pensé, no soy muy, digamos, tengo mucha imaginación, muy imaginativo. Así que bueno, las personas que quieran participar, pensar cuál sería un sinónimo, una palabra, ¿sí? Una palabra que sea sinónimo de camino. No sé si ustedes ya pensaron en un sinónimo de camino. Yo voy a utilizar un poquito imaginación. Para mí sería como camino, sería imaginación. No sé si ustedes pensaron, quieren compartir algún sinónimo de camino.
A mí sí se me viene recorrido, pero este recorrido, no un recorrido como recto, sino con movimiento. Sí, a mí se me ocurre territorios posibles, como caminos son territorios. Bien, es la posibilidad también, me gusta, porque es un territorio, pero también es una posibilidad, ¿no? Es un territorio posible. Porque territorio, si hablamos de solo territorio, decimos, bueno, pero será posible al compartir con ese adjetivo de la posibilidad. A mí me gusta mucho eso de la posibilidad. Camino como posibilidad, como imaginación, como recorrido. Bueno, así que, y quienes no ganen el libro, no se pongan tristes, porque pueden comprarlo en nuestra querida librería La Libre, en Chacabuco, en 917 en San Telmo, y también en la otra querida librería El Aleph, en Rivadavia 3972 del barrio de Almagro. Así que bueno, tenemos esas dos librerías para quien quieran comprarle el libro. Y bueno, les dejo el último fragmento, que no sería un haiku, pero sería como un aforismo o un fragmento de un poema de Antonio Machado, que dice, hablando de los caminos, de los mundos a recorrer, ese fragmento dice: yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como burbujas de jabón. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, o ingrávidos y gentiles como burbujas de jabón. Así que bueno, le dejo esa canción, Cantares, que es de estos poemas de Machado, de Joan Manuel Serrat del año 69. Él musicalizó varios poemas de Antonio Machado. Así que bueno, le hago el último aviso. Vamos a empezar a partir del lunes que viene, del lunes 11 a las 7:30 de la noche, un encuentro de haikus que va a ser abierto, va a ser mensual, gratuito y horizontal. Todas las personas que les guste el haiku, que quieran saber lo que es el haiku, que quieran iniciar en ese camino del haiku, así que un lunes por mes vamos a juntarnos virtualmente a través del Google Meet a las 7:30 de la noche. Así que bueno, les invito. Mis redes sociales, Caracol Urgente en Instagram, así que bueno, se pueden comunicar conmigo y ahí vamos conformando ese espacio mensual que se llama Les Haikuistas y el Jardín de los Deseos. Bueno, así que ya pasé todos los avisos, ya poeticé con ustedes, muy feliz. Así que bueno, nada, les espero que muchas personas participen del sorteo, de la consigna. Y bueno, abrazos y les sigo acá escuchando, les seguimos escuchando con Luna desde Brasilia. Te mandamos un beso enorme, Javi, gracias por traernos este estilo poético poco conocido pero tan seductor que es el haiku. Bueno, gracias a ustedes, les abrazo grande. Para mí es muy importante estar conectado siempre con Argentina, más a través de La Tribu, que es la radio amada de mi amado barrio de Almagro. Así que nada, seguimos participando acá con Lunita. Abrazo grande, compañeras, para todos. Chau, chau. Un beso enorme. Pasaba Javier Balado desde Brasil con su columna El Haiku y Camino.